Como pocas veces en la historia, el planeta donde vivimos había presenciado, experimentado y sufrido un número tan grande y en simultáneo de conflictos y amenazas que nos podrían llevar de regreso a las cenizas. Desde el clima, pasando por una economía global insuficiente y el creciente número de locos y psicópatas con poder y con bombas nucleares, estamos en un momento al que los ciudadanos en todas las geografías del mundo debemos poner atención. Para conversar sobre la fragilidad, la confusión y los peligros a los que está sometida la especie humana hoy, tengo el gusto de presentarles a Pedro Trujillo, doctor en Ciencia Política y Gobierno, con maestría en Relaciones Internacionales. Es catedrático universitario, columnista de prensa y especialista en análisis estratégico, seguridad y defensa. Doctor Trujillo, bienvenido a Razón de Estado. Hay demasiados locos, inútiles y autócratas gobernando en el mundo. Hay más de 20 conflictos activos, pero los que más preocupan son Venezuela en América Latina, la criminal invasión rusa a Ucrania, Israel, Irán y Medio Oriente, y China, Taiwán. ¿Está el mundo a punto de explotar? Bueno, gracias, Dionisio. Yo creo que está a punto de explotar si comparamos este momento con la Segunda Guerra Mundial. Las potencias no se sientan a dialogar. Eso ocurría en los años previos a la Segunda Guerra Mundial. Cada potencia iba a lo suyo, algunas se expandían, otras consolidaban regímenes, ya vimos como el alemán. Eso está ocurriendo ahora, China, Rusia y Oriente Medio. Y bueno, me da la impresión de que también el mundo ha olvidado aquellos momentos. Y cuando uno se olvida de su historia, hay un riesgo de repetirla. Conclusión, estamos en una situación o en situaciones muy parecidas a la preguerra mundial II y ojalá no ocurra. Hay otras circunstancias que pueden frenar todo esto, pero hay condiciones que son muy similares. Y tienes razón, es muy buena comparación y tiene que ver un poco con eso otro que definen como un mundo multipolar y con cierta disposición por parte de algunos, digamos, de los locos que malgobiernan sus países, digamos, para entrar en ese conflicto global que defines. ¿Es válida esta comparación entonces? ¿Se está preparando el terreno global para un conflicto a gran escala? Bueno, si vemos los dictadores, si vemos el dictador norcoreano, pero también el dictador venezolano, pero también el dictador nicaragüense, pero también el dictador ruso, de alguna manera, sean autoritarios o sean dictadores ya perfectamente determinados, no tienen nada que perder, Dionisio. Ese es el gran problema. Ya han cruzado la línea de no retorno y solo pueden, como se dice coloquialmente, tirar para adelante, es decir, avanzar hacia lo que llevan haciendo por años. Y no hay nadie que los frene. Vemos una administración norteamericana sumida en un proceso de discusión interna muy polarizado, una China que avanza como nunca había avanzado desde la época de Mao Zedong y evidentemente el cóctel está servido, no hay la menor duda, o al menos hay pocas dudas de ello. Y hablando de China, doctor Trujillo, ¿dirías que estamos en una nueva guerra fría, esta vez entre el mundo democrático liderado por Estados Unidos y Europa contra los regímenes totalitarios, digamos China, Rusia e Irán, liderados por China, que forman el eje del mal? ¿Es válido entender el mundo de hoy así? ¿Entrarán en conflicto bélico estos dos sistemas? Creo que eso es muy interesante. Estamos en una Guerra Fría 2 con una diferencia. La Guerra Fría 1, o la Guerra Fría, ¿verdad?, tradicional que conocemos, era una guerra geopolítica. Es decir, se luchaba dentro del poder duro, del hard power, con la política. Era Rusia o la Unión Soviética, ¿verdad?, y Estados Unidos. Ahora estamos en un mundo, yo creo que desconocido para la gente, que es la geoeconomía, el soft power. Cuando China compra, China invierte, China da dinero para cosas, los estados se ponen felices con esas cosas que China construye y al final es una geoeconomía, es decir, es el control de la geografía o de la política o de los países a través del dinero. Y esto es lo que está haciendo China y me da la impresión de que no hay muchos análisis desde la geoeconomía de esta Guerra Fría 2 que tú muy acertadamente expones o propones. Ya. Doctor, manteniéndonos en abstracto para evitar censura, ¿qué diferencia hay para el mundo entre que gane la elección en el norte el hombre anaranjado o la dama de California? Bueno, yo creo que hay muchos porque, vamos a ver, el hombre anaranjado, como bien le llama, es un hombre imprevisible.
no significa que esté absolutamente perdido. Hay cosas que tiene razón, pero es un hombre imprevisible y la imprevisibilidad en política es complicada. Es un riesgo alto. Puede salir bien como puede salir mal. La mujer de California es una mujer más previsible, pero creo que es una mujer con un sesgo ideológico, en mi opinión, muy a la izquierda del tradicional Partido Demócrata, con lo cual tienes que decidir entre dos, no son extremos, pero sí entre dos posiciones complicadas. Entonces, sea una o sea la otra, está en juego el liderazgo de los Estados Unidos, está en juego la paz internacional, está en juego las organizaciones internacionales, particularmente las de seguridad y defensa, y están en juego muchas otras cosas. Creo que es complejo. Sobre las dinámicas regionales, Europa está fragmentada en su apoyo al conflicto Israel-Palestina y más aún con el tema de Irán metido a fondo. ¿Qué efectos tiene que Occidente esté políticamente dividido en el contexto de un posible conflicto global? Bueno, justamente ese era el punto de inicio. Estamos en la preguerra mundial 2, donde los países están divididos. Occidente siempre ha estado unido, de alguna manera. De alguna manera, después, durante la Guerra Fría, Occidente era un bloque. Ahora Europa va por una parte. Europa no quiere gastar en seguridad y defensa. Está bien, pero alguien tiene que correr con esos gastos. Estados Unidos gasta y según la postura ideológica demócrata o republicana se queja. Esa división es lo peor que le puede ocurrir a Occidente para confrontar estos riesgos que se vienen ahora. Doctor, ¿tú crees que Estados Unidos defenderá a Israel hasta las últimas consecuencias? Bueno, esa es una buena pregunta. Yo creo que Estados Unidos, en el momento en el que está, no tiene de otra que defender a Israel. Ahora, ¿qué son las últimas consecuencias? Un bombardeo, por ejemplo, de Israel a las centrales supuestas o a los depósitos supuestos de armas nucleares de Irán estaría bien visto por Estados Unidos. Creo que ese es el punto de quiebre. Posiblemente estaría bien visto lo que está ocurriendo y a lo mejor un bombardeo en bases de misiles o en bases aéreas. Ahora, un bombardeo en refugio, me refiero, en depósitos nucleares, estaría bien visto por Estados Unidos. Creo que ese es el punto, podría ser el punto de quiebre. Ya. Para concluir, pasando revista a la olvidada América Latina, con la dictadura en Venezuela imponiendo su narcotiranía, el pueblo aplastado y la comunidad internacional escribiendo comunicados. México, Brasil y Colombia, nada menos, en manos de autócratas en potencia de la izquierda populista, que son aliados del eje del mal, China, Rusia e Irán, y cómplices de Maduro en Caracas. Bolivia, Perú y Ecuador en peligro evidente. Argentina luchando por sobrevivir. Y de Centroamérica ni hablemos. ¿Cómo estará América Latina dentro de 5, 7 y 10 años? Bueno, creo que en ese panorama tan turbio, pero realista absolutamente que tú pones, me da la impresión de que Lula puede perder poder y no ha terminado de consolidar un liderazgo. Andrés Manuel López Obrador se va. Creo que la presidenta puede generar una dinámica continuista, pero tampoco va a terminar de liderar este grupo del Plan Puebla o del Foro de Sao Paulo. Y Petro creo que está más acabado que asertivo, con lo cual, estando el peligro, nadie va a ser capaz, yo no veo a nadie capaz de unir a todos estos protagonistas que tú has anunciado, también hay otros, y eso es lo que puede servir para que América Latina no sea el gran problema de dictadores y autoritarios, aunque lo es porque cada uno en su individualidad evidentemente lo proyecta. Ya. Bueno, si los habitantes del mundo queremos tener mejores gobiernos y vivir en libertad con la certeza de que se respetarán nuestra vida y nuestra propiedad, tenemos muchas tareas por hacer. Doctor Trujillo, gracias por tu tiempo. Es un gusto saludarte.